Con una mejor comprensión del efecto suelo, el equipo desarrolló más el BT49C para la temporada 1981, incorporando un sistema de suspensión hidroneumática para evitar limitaciones en la altura de carrera de los monoplazas. Piquet, que había desarrollado una cercana relación de trabajo con Murray, ganó el título de pilotos con 3 victorias, aunque en medio de acusaciones de hacer trampa. Brabham Racing Organization, más conocido sencillamente como Brabham, fue un fabricante británico de autos de carrera y equipos de Fórmula 1. Formalmente era parte de la Motor Racing Development, fundado en 1960 por 2 australianos, el piloto Jack Brabham y el diseñador Ron Tauranac. El equipo ganó 4 campeonatos mundiales de pilotos y 2 de constructores en sus 30 años de historia en la Fórmula 1. Hasta la fecha, el campeonato de pilotos que obtuvo Jack Brabham en 1966 sigue siendo la única victoria para un auto que lleva el nombre de su propio piloto. Motor Racing Development era el fabricante más grande del mundo de monoplazas, a pedido en la década de 1960, y para 1970 había construido más de 500 autos. Durante este periodo, equipos habían usado sus autos de la marca Brabham, ganaron campeonatos en la Fórmula 2 y Fórmula 3 y compitieron en las 500 millas de Indianápolis. En las décadas de 1970 y 1980, Brabham introdujo innovaciones como el controvertido y exitoso autoventilador, el reabastecimiento de combustible durante la carrera, frenos de carbono y la suspensión hidroneumática. El equipo ganó 2 campeonatos de Fórmula 1 de pilotos en la década de 1980 con el brasileño Nelson Piquet y se convirtió el primero en ganar un campeonato de pilotos con un auto turboalimentado. El empresario británico Bernie Ecclestone fue propietario de Brabham durante la mayor parte de las décadas de 1970 y 1980 y luego se convirtió en el responsable de administrar los aspectos comerciales de la Fórmula 1. Ecclestone vendió el equipo en 1988. Su último dueño fue Middlebridge Group, una empresa de motores japonesa. A mediados de la temporada de 1992, el equipo colapsó financieramente al no poder Middlebridge pagar los préstamos otorgados por Land Trust Leasing. El caso fue investigado por la Oficina de Fraudes Mayores en Reino Unido. El equipo Brabham fue fundado por Jack Brabham y Ron Tauranac, quienes se conocieron en 1951, cuando ambos se dedicaban con éxito a fabricar y a correr autos de carrera en su país natal, Australia. Brabham tenía más éxito como piloto y partió al Reino Unido en 1955 para desarrollar su carrera en las pistas. Ahí empezó a manejar para el equipo oficial de Cooper Car Company y para 1958 habían progresado juntos hasta la Fórmula 1. La más alta categoría de monoplazas definida por la Federación Internacional del Automóvil, el ente mundial rector del automovilismo deportivo. En 1959 y 1960, Brabham ganó el campeonato de pilotos de Fórmula 1 al volante de los revolucionarios Coopers de motor central. A pesar de ser los primeros en poner el motor detrás del piloto, Coopers y su jefe de diseño, Owen Maddock, se resistían a seguir desarrollando sus autos. Brabham presionó por más avances y tuvo un papel significativo en desarrollar el muy exitoso Cooper 1960 T53. Con un input de su amigo Tauranac, Brabham estaba seguro de que podía lograr más que Cooper y a finales de 1959 pidió a Tauranac que fuera al Reino Unido y trabajara con él, inicialmente produciendo equipos de mejoramiento para autos de calles, como el Subaru Rapier y el Triumph Herald, en su taller Jack Brabham Motors, pero con el objetivo a largo plazo de diseñar autos de carrera. Brabham describió a Tauranac como absolutamente el único tipo con el que me hubiera asociado. Con ese fin, Brabham y Tauranac alistaron Motor Racing Developments, deliberadamente evitando el uso de sus nombres. La nueva compañía competiría con el Cooper en el mercado de fabricación de autos de carrera sobre pedido. Como Cooper era todavía el empleador de Brabham,
Tabranak produjo el primer auto MRD para la categoría de entrada a la Fórmula Junior en secreto. Presentado en el verano de 1961, el MRD fue pronto rebautizado. El periodista especializado Gerard Grombach señaló que, a la manera de un francés pronunciaba esas iniciales, escritas fonéticamente MRD, suena peligrosamente como la palabra francesa merde. Los autos fueron entonces conocidos como Brabants, con números de modelos que empezaban con BT for Brabant Tabranak. Para la temporada de 1961 de Fórmula 1, los equipos Lotus y Ferrari habían desarrollado el concepto de motor central más que Cooper, mientras que Brabham tuvo una pobre temporada, anotando solamente 4 puntos. Habiendo corrido sus propios Coopers en eventos fuera del campeonato durante 1961, Brabham dejó la compañía en 1962 para pilotar su propio equipo, Brabham Racing Organization, usando autos fabricados por Motor Racing Developments. Entre 1961 y 1970, esta asociación, Motor Racing Developments, inicialmente se concentró en ganar dinero construyendo autos para vender a clientes en las categorías más bajas. Así que el nuevo monoplaza para el equipo de Fórmula 1 no estuvo listo hasta comenzada la temporada 1962 de Fórmula 1. La Brabham Racing Organization empezó el año usando chasis comprados a Lotus, en los cuales Brabham logró finalizar 2 veces en los puntos, antes que el turquesa Brabham BT3 hiciera su debut en el Gran Premio de Alemania del año 1962. Se retiró con un problema en el acelerador después de 9 vueltas, pero se recuperó para lograr un par de cuartos lugares hacia el final de la temporada. Desde la temporada 1963, Brabham tuvo como compañero al piloto estadounidense Dan Gurney, ambos corriendo con los colores verde y oro de Australia. Jack Brabham logró la primera victoria del equipo en el Gran Premio Solitude de 1963, prueba fuera del campeonato de Fórmula 1. Gurney logró 2 primeros triunfos de la marca en el Campeonato Mundial en 1964 en los Grandes Premios de Francia y de México. Autos de Brabham corriendo bajo su propio nombre o vendidos a otros equipos lograron otras 3 victorias fuera del campeonato durante la temporada 1964. La temporada 1965 fue menos exitosa, sin victorias en el campeonato. Brabham terminó tercero o cuarto en el campeonato de constructores durante 3 años consecutivos, pero la poca consistencia malogró promisorias performances en muchas ocasiones. Los autores Mike Lawrence y David Hoods han dicho que una escasez de recursos pudo haberle costado resultado al equipo, un punto de vista compartido con Ron Tabranak. La FIA dobló la capacidad máxima del motor de Fórmula 1 a 3 litros para la temporada de 1966 y los motores adecuados eran escasos. Brabham usó motores de la firma australiana Repco, que nunca habían fabricado un motor de Fórmula 1 antes, basados en el bloque motor de aluminio V8 del desaparecido Oldsmobile F85 americano y usando otras piezas compradas. El consultor y diseñador de motores Phil Irving fue el ingeniero responsable del proyecto que produjo un motor extraordinario en muy poco tiempo. Sin embargo, pocos esperaban que los Brabham Repcos fueran competitivos, pero los ligeros y confiables autos estuvieron en los primeros lugares desde el comienzo de la temporada. En el Gran Premio de Francia, en Reims, Jack Brabham se convirtió en el primer hombre en ganar una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en un auto que llevaba su propio nombre. Solamente su anterior compañero de equipo, Bruce McLaren, ha igualado el logro desde entonces. Fue la primera y en una seguidilla de 4 victorias para el veterano australiano. Jack Brabham ganó su tercer título en 1966, convirtiéndose en el único piloto en ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en un auto que lleva su propio nombre. Entre los que no lograron lo mismo figuran John Surtees, Graham Hill, Jackie Stewart, Alain Prost y Fittipaldi. En 1967, el título fue para el compañero de equipo de Brabham, el neozelandés Denny Hulme. Hulme tuvo más consistencia durante el año, posiblemente debido al deseo de Jack Brabham de ser el primero en probar los nuevos componentes. El equipo Brabham ganó el campeonato de constructores en ambas temporadas. Para 1968, el austríaco Jochen Rindt reemplazó a Hulme, quien se había ido a McLaren. Repco produjo una versión más potente de sus V8 para mantenerse competitivos contra el nuevo Ford Cosworth DFV, pero este motor se mostró poco confiable.
Las lentas comunicaciones entre el Reino Unido y Australia habían hecho siempre que identificar y reparar problemas fuera muy difícil. El auto era rápido, Ring logró la pole position 2 veces durante la temporada, pero Brabham y Ring terminaron solamente 3 carreras entre ambos y finalizaron el año con solamente 10 puntos. Aunque Brabham compró motores Cosworth FV para la temporada 1969, Ring se fue a Lotus. Su reemplazo Jack Hicks tuvo una buena segunda mitad de temporada en Alemania y Canadá, después de que Jack Brabham quedó al margen de un accidente durante las pruebas. Hicks terminó segundo en el campeonato de pilotos con 37 puntos, detrás de Jack Stewart, que sumó 63 unidades. Brabham logró un par de pole position y 2 podios, pero no terminó en la mitad de las carreras. El equipo fue segundo en el campeonato de constructores, ayudado por los segundos lugares en Mónaco y Watkins, logrados por Pierce Courage, manejando un Brabham para el equipo privado Frank Williams Racing Cars. Jack Brabham pensaba retirarse al terminar la temporada de 1969 y vendió su participación en el equipo a Tauranac. Sin embargo, la decisión tardía de Ring de seguir en Lotus significó que Brabham corriera durante otro año. Logró su última victoria en la carrera inicial de la temporada de 1970 y se mantuvo competitivo a lo largo del año, aunque problemas mecánicos malograron sus posibilidades por el título. Ayudado por el piloto número 2, Rolf Stommel, el equipo quedó cuarto en el campeonato de constructores. Tauranac contrató al doble campeón mundial Graham Hill y al joven australiano Tim Shehen como pilotos para la temporada de 1971. Tauranac diseñó el poco usual pinza de langosta BT-34 que llevaba radiadores mellizos montados delante de las ruedas delanteras, un ejemplar del cual fue fabricado para Hill. Aunque Hill, que ya no estaba entre los mejores pilotos de su accidente en 1969, logró su última victoria en Fórmula 1 en la carrera fuera del campeonato en Silverstone. El equipo logró solamente 7 puntos en el campeonato. Tauranac, quien se interesaba más por la ingeniería, empezó a sentir que su presupuesto para la Fórmula 1 de 100.000 libras era una apuesta arriesgada que no podía afrontar solo y comenzó a buscar a un socio de negocios con experiencia. Vendió la compañía por 100.000 libras a finales de 1971 al empresario británico Bernie Eccleston. Tauranac permaneció para diseñar los autos y administrar la fábrica. Tauranac dejó el equipo temprano en la temporada de 1972, después de que Eccleston cambió la organización de la compañía sin consultarle. Eccleston dijo posteriormente, mirando atrás, la relación nunca iba a funcionar, señalando que Tauranac y él tenían la misma actitud de por favor ser razonable y haz lo que yo digo. Los puntos destacados de un año sin rumbo, durante el cual el equipo corrió con 3 modelos diferentes, fueron la pole position para el piloto argentino Carlos Alberto Reutemann en su carrera de dueño de casa en Buenos Aires, una victoria fuera del campeonato en el Gran Premio de Interlagos. Para la temporada de 1973, Eccleston promovió al ingeniero Gordon Murray a jefe de diseño. El joven sudafricano produjo el BT-42, con el cual Reutemann logró 2 podios y terminó séptimo en el campeonato de pilotos. En la temporada 1974, Reutemann logró las primeras 3 victorias de su carrera en la Fórmula 1 y las primeras de Brabham desde 1970. El equipo terminó en quinto lugar del campeonato de constructores, usando el mucho más competitivo BT-44. Después de un buen final de la temporada de 1974, muchos observadores pensaron que el equipo era favorito para ganar el título del año 1975. El año empezó bien, con una primera victoria para el piloto brasileño Carlos Pace en Interlagos, circuito de su nativa Sao Paulo. Sin embargo, al avanzar la temporada, el desgaste de los neumáticos frecuentemente perjudicaba a los autos. Pace logró otros 2 podios y terminó sexto en el campeonato, mientras que Carlos Reutemann tuvo 5 podios, incluyendo una dominante victoria en el Gran Premio de Alemania de 1975 y finalizó tercero en el campeonato de pilotos. El equipo igualmente terminó tercero en la tabla de constructores de ese año. Mientras equipos rivales como Lotus y McLaren confiaron en el motor Cosworth DFV, Eccleston buscó una ventaja competitiva, investigando otras opciones. Eccleston firmó un acuerdo con el fabricante italiano Alfa Romeo para usar su largo y potente motor de 12 cilindros para la temporada 1976. Los motores eran gratis,
pero convirtieron a los nuevos BT45, que entonces lucían el color rojo de Martini Racing, en inconsistentes y pesados. La temporada de 1976 y 1977 vieron a Brabham caer en la parte baja de la categoría nuevamente. Reutemann negoció la rescisión de su contrato antes del final de la temporada 1976 y firmó con Ferrari. El irlandés John Watson lo reemplazó para el año 1977. El equipo perdió a Carlos Pace temprano en la temporada de ese mismo año, cuando el brasileño murió en un accidente de avioneta. Para la temporada 1978, Eccleston contrató al entonces 2 veces campeón mundial de Fórmula 1, Niki Lauda, cuyo salario de $1 millón fue solventado con el auspicio de la compañía de productos lácteos italiana Parmalat. En el año 1978 fue dominado por el Lotus 79, el auto alado como se lo conocía, por el efecto suelo, que usaba aerodinámicamente esa ventaja para pegarse a la pista en las curvas, pero Lauda ganó 2 carreras con el BT46, uno de los controvertidos B o auto ventilador. La sociedad con Alfa Romeo terminó durante la temporada 1979, la primera del equipo con el joven piloto brasileño Nelson Piquet. Alfa Romeo empezó a testear su propio auto de Fórmula 1 durante la temporada, lo que hizo que Eccleston volviera a los motores Cosworth. El nuevo BT49, ligero y con motor Cosworth, fue presentado antes de que terminara el año en el Gran Premio de Canadá de 1979, donde luego de las prácticas, Lauda anunció su inmediato retiro, explicando luego que ya no obtenía ningún placer en manejar dando vueltas y vueltas a un circuito. El equipo usó el BT49 durante 4 temporadas. En la temporada de 1980, Piquet se anotó 3 victorias y el equipo logró el tercer lugar en el campeonato de constructores. Con una mejor comprensión del efecto suelo, el equipo desarrolló más el BT49C para la temporada 1981, incorporando un sistema de suspensión hidroneumática para evitar limitaciones en la altura de carrera de los monoplazas. Piquet, que había desarrollado una cercana relación de trabajo con Murray, ganó el título de pilotos con 3 victorias, aunque en medio de acusaciones de hacer trampa. Para la temporada de 1982, el equipo diseñó un nuevo auto, el BT50, alrededor del motor BMW, el cual, con el motor Repco 16 años antes, usaba el bloque motor de un auto de calle. Brabham continuó usando el BT49D con motor Cosworth en las primeras etapas de la temporada, mientras que se solucionaban los problemas de confiabilidad y manejo con las unidades de motor alemanas. La relación estuvo a punto de terminar cuando el fabricante alemán insistió en que Brabham usara su motor. El turbo consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Canadá de 1982. En la temporada 1983, Piquet arrebató el primer lugar del campeonato a Alain Prost de Renault en la última carrera del año, el Gran Premio de Sudáfrica, para convertirse en el primer piloto en ganar el campeonato de pilotos con un auto turboalimentado. El equipo no ganó el campeonato de constructores ni en 1981 ni en 1983, a pesar del éxito de Piquet. Riccardo Patrese fue el único piloto que ganó una carrera para Brabham en ese periodo. Los pilotos en el segundo auto contribuyeron apenas a una fracción de los puntos del equipo en cada una de esas temporadas de campeonato. Piquet logró lo que sería la última victoria del equipo en el Gran Premio de Francia de 1985, antes de irse Williams al final de la temporada. Piquet hubiera deseado quedarse, pero después de 7 años y 2 campeonatos mundiales, sentía que la oferta de salario que le hizo Eccleston para 1986 no estaba de acuerdo con su valor. La temporada de 1986 fue un desastre. Murray presentó el BT55 con un radical diseño largo y bajo y con el motor BMW inclinado para mejorar la aerodinámica, que solamente logró 2 puntos. BMW y Brabham no se pusieron de acuerdo si era culpa del motor o del auto. El piloto Elio De Angelis se convirtió en la primera víctima mortal del equipo en la Fórmula 1, falleciendo en un accidente durante prácticas en el circuito de Paul Ricard. En agosto, BMW, luego de considerar participar con su propio equipo, anunció su retiro de la Fórmula 1 al final de la temporada. Murray, que había asumido en gran parte el manejo del equipo mientras Eccleston se dedicaba más a su papel en la Fórmula 1,
sintió que la manera de que el equipo había operado durante 15 años se había roto. Dejó Brabham en noviembre para unirse a McLaren. Eccleston, por su parte, exigió a BMW que cumpliera con su contrato para la temporada del año 1987, pero la compañía alemana solamente proporcionaría un motor de prueba. Las unidades auténticas alrededor de las cuales Brabham había diseñado su nuevo auto fueron vendidos al equipo Arrows. Los principales directivos de Brabham, incluyendo a Murray, han dicho que para este momento Eccleston había perdido interés en manejar el equipo. La temporada de 1987 fue apenas un poco más exitosa. Patrese y De Cesaris lograron 10 puntos entre ambos. Incapaz de conseguir un proveedor de motores adecuado, el equipo no cumplió con el plazo final de la Federación Internacional del Automóvil para inscribirse en el campeonato de 1988, y Eccleston finalmente anunció el retiro de Brabham de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil en abril de 1988. Vendió MRD a Alfa Romeo por la cifra de 2 millones de libras esterlinas. El equipo entonces fue vendido al financista suizo Johann Luthi, y Herbie Blas se fue para manejar la compañía de Eccleston Foca de televisión. El equipo Brabham perdió la temporada de 1988 durante el cambio de propiedad. El nuevo BT58, movido por un motor Jat, originalmente otra de las compañías fundadas por Jack Brabham, fue armado para la temporada de 1989 de Fórmula 1. El italiano Stefano Modena, junto al experimentado Martin Blanden, fueron los pilotos. El equipo terminó en octavo lugar y Modena logró el último podio del equipo, un tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco. Después del arresto de Luthi acusado de evasión de impuestos a mediados de 1989, varias partes disputaron la propiedad del equipo. Middlebridge Group Limited, una firma japonesa que tenía el equipo de Fórmula 3000, Middlebridge Racing, ganó el control de Brabham para la temporada de 1990 de la Fórmula 1. Pagaron la compra usando 1 millón de libras esterlinas prestados por la compañía de finanzas Land Trust Racing, pero el equipo siguió corto de fondo y solamente obtendría unos pocos finales en los puntos en sus últimas 3 temporadas. El hijo menor de Jack Brabham, David, corrió por el equipo durante un breve lapso en 1990. Damon Hill, el hijo de otro ex piloto de Brabham y campeón mundial, condujo por el equipo en 1992. Hill se unió a un sufriente Brabham después de que el equipo despidió a Giovanna Amati, la última mujer que intentó correr en la Fórmula 1, cuando los auspicios prometidos por ella no se materializaron. El ingeniero argentino Sergio Rinland diseñó los últimos autos del equipo usando motores Jack, excepto en 1991 cuando Yamaha puso los motores. En la temporada de 1992, los autos raramente se clasificaron para las carreras. Hill consiguió la última carrera completa para el equipo en el Gran Premio de Hungría, donde cruzó la meta 4 vueltas por detrás del ganador Ayrton Senna. Antes del final de la temporada, el equipo se quedó sin fondo y colapsó. Middlebridge Group Limited no había podido cumplir con los pagos del préstamo de 6 millones de libras esterlinas que le llegó a proporcionar Land Trust Leasing, la que cayó bajo administración judicial. La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido investigó el caso. Los directores ejecutivos de Land Trust fueron encontrados culpables de corrupción y encarcelados por haber aceptado sobornos para autorizar más préstamos a Middlebridge. Fue uno de los 4 equipos en dejar la Fórmula 1 ese año, con March, Fondmetal, Andrea Modora Fórmula. Aunque hubo conversaciones para revivir el equipo al año siguiente, sus bienes pasaron a Land Trust Racing y fueron subastados por los acreedores en el año 1993.